Pero bueno, el tema entropía es la segunda parte de la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Ya habíamos empezado con un par de frases que describen la segunda ley de la termodinámica y ahora lo que tenemos que hacer es estudiar la entropía. La entropía per se es un concepto interesantísimo, ¿verdad? Calcularlo ya vieron que no es tan difícil si usted logra determinar quién es el DQ. Y de hecho sería bueno volver a los temas anteriores y ver cómo se calcula el DQ en esos otros temas para poder calcular la entropía, ¿verdad? Porque pasó en el semestre pasado que justo en este examen se le pidió el cálculo de entropía para todo. ¿Por qué? Porque a todo se le puede calcular la entropía, simplemente usted tiene que definir el DQ o definir los microestados. ¿A qué me refiero con microestados? Bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que esto no sea un monólogo y que sea un monólogo con dibujitos. Entonces, ¿dónde está para compartir pantalla? Acá. Entonces, entropía. Esto es un tema. ¿Qué es lo que pasa? La entropía no es tan difícil. Bueno, simplemente hay 7 conceptos diferentes de entropía, nada más. Eh, que son 7 definiciones que dependen del contexto en donde usted está. Aquí vamos a ver un par de ellas, no mucho. La peor de todas las definiciones es decir que la entropía es una medida del desorden, porque no es desorden lo que yo estoy midiendo con la entropía. Si quiero medir algo con el orden, ¿verdad? Sí tiene que ver con el orden de las cosas, pero no me dice qué tan desordenado está una cosa, o sea, no tiene sentido. ¿Qué significa que esté ordenado en primera instancia? ¿Y por qué estaría desordenado si no está en ese orden? ¿Por qué otro orden posible es más desordenado que el primero? Bueno, la entropía en realidad tiene que ver con esta última pregunta. ¿Por qué un acomodo podría verse más desordenado que el otro? Y, y entonces, en realidad la entropía tiene que ver con los microestados. ¿Okay? Esa es el verdadero concepto que tenemos que usar aquí. Entropía. ¿A qué me refiero con microestados? Y tiene que ver con microestados y macroestados. Entonces, pensemos un momento en, por ejemplo, una moneda. Voy a bajar aquí una moneda. Y esto va a salir terrible porque este programa me está dando problemas por algún motivo. Bueno, aquí tenemos una moneda y a esta moneda le podemos poner cara o cruz, ¿verdad? Escudo o corona, mejor. Entonces hagamos un escudo y una corona. A ver cómo logro hacer esto. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Este sería mi escudo. Y entonces, ¿por qué quiero monedas con escudos y coronas? Bueno, porque resulta que eso es un microestado, ¿verdad? Decir si la moneda está en escudo o si la moneda está en corona es el microestado de la moneda. La moneda puede estar en escudo o en corona, eso es el microestado, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, eso tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, claro, si este es el microestado de la corona, de la moneda, ¿verdad? Estar en escudo o en corona. Y, ok, ahora aquí donde todo se me abre. Un segundo para guardar esto. No sé por qué ese programilla últimamente me está dando problemas.
Aquí estamos 8, 7, 7. No sé cómo quería guardar. Yo no puse que me da problemas. No era eso. No sé por qué me deja solo copiar una vez antes de que todo colapse. Pero bueno, terminemos nuestra corona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si la moneda está en escudo, es un microestado. Si la moneda está en corona, es otro microestado. ¿Verdad? Y entonces, si es solo una moneda, no hay mucho problema, ¿verdad? O está en escudo o está en corona. No hay nada que hacer ahí, ¿verdad? O es uno o es el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que esto no siempre va a ser así. ¿Qué pasa si yo tengo más de una moneda? ¿Ok? Y entonces ahí es donde se vuelve importante distinguir entre los microestados de escudo y corona. Y mandemos esto al fondo. Perfecto. Entonces, esta es mi moneda. Tiene estas dos caras. Voy a guardar porque voy a volver a copiar y esto se va a borrar. Necesito arreglar esto. Ok, entonces, copiamos un montón de monedas. Ahora que puedo copiar. Y quitémoslas de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo entonces definir el macroestado. El macroestado, qué sé yo, 4 coronas. Y ese macroestado, solo hay una forma de hacerlo, ¿verdad? Si traigo moneditas por acá, ahora tengo aquí una corona, 2, 3, 4. ¿No? Y entonces, este macroestado 4 coronas solamente tiene este microestado para formarse. Entonces, esto es un microestado. Un microestado que es corona, corona, corona. Entonces, el macroestado 4 coronas solamente se ve compuesto por un microestado corona, corona, corona. Entonces, sí, bueno, pero eso no tiene nada interesante. Bueno, ¿qué pasa si yo cambio mi macroestado? Y yo digo, bueno, es que en realidad yo lo que tengo son 3 coronas y un escudo. Entonces, este es otro macroestado. 3 coronas y un escudo es un macroestado. Pero entonces, ahora, ¿cuántos microestados pueden generarme ese mismo macroestado de 3 coronas y un escudo? Bueno, podría ser este de acá, donde tengo 3 coronas y la última es un escudo. Hay otro posible que sería que el escudo sea el penúltimo. Eso sigue siendo el macroestado 4 coronas, 3 coronas, 4 escudo, un escudo. O podría ser el que tiene el escudo de segundo. Ese es otro microestado posible. O el último microestado posible sería cuando el escudo está el primero. Bueno, no hay nada que evite que yo tenga un microestado de esta forma. Entonces ahora el macroestado 3 coronas, un escudo, tiene 4 microestados.
¿En qué sentido tiene 4 microestados? Bueno, en el sentido que yo no sé cuál de estos 4 es el que yo estoy usando. Yo no le puedo asegurar a usted con total certeza cuál de estos microestados es el que yo tengo cuando yo le digo, bueno, es que debajo de mi mano, yo tiro 3, 4 monedas, debajo de mi mano hay, yo me fijo y digo, bueno, que hay 3 coronas y un escudo. Entonces hay 4 microestados. Sí, se entiende. Entonces, el macroestado 4 coronas tiene menos entropía. Este estado tiene menos entropía. ¿Por qué? Porque solamente tiene un microestado asociado. Entonces, sí o sí, yo sé, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque yo sé con total certeza cuál es el microestado de las monedas. ¿Verdad? En cambio, el macroestado 3 coronas, un escudo, tiene más entropía. ¿Por qué? Bueno, porque aquí yo no puedo, tengo un cuarto de probabilidad de adivinar el microestado correspondiente. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, la entropía tiene que ver con esto. Está el estado 3 coronas y un escudo más desordenado que el estado 4 coronas. Bueno, sí, pero no porque sea desordenado per se, sino porque tiene 4 órdenes posibles, mientras que el estado macroestado de 4 coronas solo tiene un orden posible. ¿Verdad? Entonces, no es que el de abajo esté más desordenado per se, simplemente yo no puedo asegurar cuál de los 4 órdenes para cuál ordenamiento de monedas es el que yo estoy usando. ¿Sí? Entonces, la entropía tiene que ver con esto, tiene que ver con la relación que hay entre un macroestado y los posibles microestados que lo pueden generar. ¿Sí? Y entonces, entre más combinaciones yo puedo tener en microestados para generar un mismo macroestado, entonces yo digo que ese sistema tiene más entropía. ¿Ok? Entonces, por eso es que la gente lo asocia con el desorden, pero no es una medida del desorden. Tiene mucho que ver con cuánto conozco yo del sistema, por eso también tiene mucho que ver, hay definiciones, ¿verdad? Agarramos esta misma idea y entonces uno puede definirlo a partir de teorías de información y cosas por el estilo, porque tiene mucho sentido. Ahora tiene que ver con la información del sistema, qué sé y qué no sé. ¿Verdad? Si yo conozco el microestado, di listo, ¿verdad? Ya no hay entropía del todo, porque la entropía aparece en el momento en que usted dice, no puedo afirmar cuál es el microestado que tiene el sistema. ¿Se entiende esta visión de qué es la entropía? Perfecto. Y entonces, aquí lo que decimos es lo siguiente, este número de microestados, ¿verdad? El número de microestados, lo voy a llamar W, y aquí les voy a dar otra forma de calcular la entropía. Yo digo que la entropía total, la entropía del sistema, ¿por qué nunca tilde la entropía? Yo la puedo calcular, ¿verdad? Vean que lo que calculamos las clases pasadas fue el cambio de la entropía. Aquí no, aquí yo estoy diciéndole el valor absoluto de entropía es la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de esa W.
¿verdad? Y por eso tiene que ver con tecnología de información, con teoría de la información, porque yo puedo ver exactamente cuál es la entropía asociada a este microestado, lo podemos calcular. Este, ¿Cuál era el valor de la constante Boltzmann? ¿Alguien tiene a mano? No, espero que en el libro tiene que estar. Unidad, repaso, tabla, periódica, tabla. Score, está. No. El puro final. Estas son esas constantes que no hay que aprenderse. ¿Dónde está? Aquí está. Boltzmann. Aquí está. Ah, bueno, es fácil de calcular. Lo hubiera calculado. Bueno, no importa. Entonces, la constante Boltzmann se puede calcular fácilmente porque es R entre NA, ¿verdad? Que esos son dos números que uno sí se sabe. Bueno, digo yo, son más comunes que la constante Boltzmann. ¿Verdad? R es la constante de gases, 8,314. Na sería el número Avogadro, 6, algo por 10 a la 23. Y entonces la constante de Boltzmann queda como eh, así. Este paréntesis es la incertidumbre, ¿verdad? Entonces no ocupamos algo tan preciso, pues no importa. Esta es la constante de Boltzmann hasta, ¿con cuántas? 8 cifras significativas. Ahí tenemos incertidumbre en el 0 y 4. Este paréntesis significa que yo le sumo y le resto al 0,4, le estoy sumando y restando 24. ¿Verdad? Eso es incertidumbre. ¿Verdad? Entonces, podría calcular, ¿verdad? ¿Cuál sería la entropía de esto? Bueno, la entropía de este primero, vean que es cero. Yo les dije hace un rato, ¿verdad? Porque sería 1,38 por 10 a la menos 23. Eh, y por el logaritmo natural de 1. ¿Cuánto da el logaritmo natural de 1? Cero. Cero. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, por eso les decía, esto no tiene entropía, porque yo sé exactamente lo que está pasando. En cambio, en este otro sí lo podemos calcular. Decimos 1,38 por 10 a la menos 23 y por logaritmo natural de 4, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, lo podemos calcular por acá. Yo sé que tal vez usar Python para calcular es un poco aquí, pero no importa. Entonces decimos, claro, sería 1,38 10 a la menos 23 por el logaritmo natural de 4. ¿Verdad? Y entonces la entropía de este otro estado es una entropía de 1,91 por 10 a la menos... Pero 10 a la menos 23. Y ya teníamos las unidades, ¿verdad? Eran joules entre Kelvin. Y esa es la entropía de este estado. Evidentemente es una entropía muy pequeña. Porque es una cosa que parece un ejemplo sencillo de dibujar. Ahora, ¿esto en qué sirve? De no mucho. Como les digo, si usted está haciendo teoría de información, esto es valiosísimo. ¿Y por qué no estamos viendo acá si no sirve mucho? Bueno, porque es la definición básica, ¿verdad? ¿Cuál es el número de estados, verdad? Una cosa loca. Yo no me voy a meter aquí en los cálculos. La cantidad de estados posibles que un gas puede tener tiene que ver con el volumen total del gas, bueno, la razón entre el volumen total del gas y el volumen de una partícula, elevado a la n partículas que hay, ¿verdad? Entonces, voy a copiarlo aquí el libro porque aquí está muy bonito. Les voy a poner esta fórmula, pero como les digo, casi no se usa. ¿Verdad? Entonces,
donde el Vm es el volumen de una molécula y V es el volumen total, me parece. Déjenme confirmarles. No dice. Sí, V es el volumen total, Vm es el volumen de la molécula, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo puedo asociar con gases y sus propiedades, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un gas y yo conozco el volumen de la molécula del gas, yo puedo calcular la entropía total de ese gas. ¿De qué sirve esto? No de mucho, ¿verdad? ¿Para qué? Recuerden que en física lo que nos interesa es cómo cambian estas cantidades. Eh, ¿A qué me refiero con estas cantidades, verdad? La entropía y el cambio en la energía interna son cantidades especiales llamadas eh, potenciales termodinámicos, ¿verdad? Y estas son importantes porque su cambio son funciones de estado y entonces su cambio no depende del camino, ¿verdad? ¿A qué me refiero con que el cambio no depende del camino? A que no importa de dónde, cómo se pasa del punto inicial al punto final, el cambio en la energía interna entre esos dos puntos siempre hace el mismo y no importa cómo se llegue del punto inicial al punto final, el cambio en la entropía entre esos dos puntos siempre hace el mismo. Vean que eso no pasó con el trabajo, eso no pasó con el calor. Por eso tuvimos que dedicarle 2 clases a ver cuáles eran todas las formas de calcular trabajo y calor para diferentes caminos. ¿Verdad? El definir los diferentes procesos termodinámicos es definir un camino posible y vimos cómo calcular el trabajo para cada uno de esos caminos posibles. Y no sé si se acuerdan con la entropía, con la entropía no, con el camino adiabático pasó algo divertido, que usamos una fórmula del proceso isocórico para terminar calculando el cambio de entropía, el cambio de energía interna del proceso adiabático. Porque, insisto, si usted parte de un punto inicial, llega a un punto final, no importa el camino que usted tome, eh, el cambio de energía interna es la misma. El calor no, el trabajo no. El trabajo y el calor sí dependen del camino que usted tome entre un punto inicio y un punto final. Por eso, esos potenciales termodinámicos son importantes. Físicamente hablando, lo que más nos interesa no es tanto cuánto es su valor absoluto, porque no definirlo, pero ¿qué significa? O sea, es como decir la energía potencial. Usted puede decir cuál es el valor absoluto de la energía potencial, pero lo que tiene importancia físicamente hablando es cuánto cambia. ¿Verdad? Entonces, por eso, si bien aquí está esta formulilla, eh, no es tan importante. Es más importante la formulilla que ya habíamos visto para ¿cómo se llama esto? Para el cálculo del cambio de la entropía. Voy a pasárselos por acá también. Que es esta otra. Esta se vuelve mucho más importante. ¿Por qué? Bueno, porque esta me permite calcularlo. Calcular que el cambio, que es justamente lo que llevo varios minutos diciendo, es que lo importante es el cambio. Entonces, lo importante es esta integral. ¿Cuánto cambia la energía interna? Ya vimos que calcular esta integral es relativamente sencillo. Lo calculamos para diferentes procesos termodinámicos. ¿Verdad? Entonces, no voy a entrar en profundidad sobre eso, pero ya lo vimos. Y de hecho, ¿cuál fue? Hay uno que da logaritmo de los volúmenes. ¿Verdad? Entonces por ahí va siendo como lo mismo, ¿verdad? Y calor entre temperatura y ese tipo de cosas. ¿Ok? Ahorita podemos, y sí me interesaría volver y revisar esas formulillas, sobre todo para los casos que no hemos calculado. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con la segunda ley de la termodinámica? Bueno, porque la segunda ley de la termodinámica lo que establecía era que el calor va de lo caliente a lo frío, o dicho de otra forma, habíamos dicho, no es posible convertir todo el calor en trabajo. ¿Verdad? Esa era la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué tiene que ver eso con la entropía? Bueno, resulta que la entropía del universo, y aquí viene la segunda ley de la termodinámica,
No sin nada. Y dice lo siguiente, te paso su otro teclado. La entropía del universo solo puede mantenerse o aumentar. Por esto es que es malo definir la entropía como una medida del desorden, porque después llegan a su cuarto y le dicen, pero ordene, y usted dice, no, porque el desorden solo aumenta en el universo. ¿Verdad? No, no, no es eso lo que pasa. Sí, su cuarto se desordena porque entre más pasa el tiempo y más utilice usted el cuarto, hay más órdenes posibles, ¿verdad? Entonces sí, sí tiene que ver con la entropía. Eh, pero no tiene que ver con el hecho de que usted no lo puede ordenar. Usted sí puede ordenar. ¿Por qué? Bueno, porque puedo congelar el agua. ¿Qué es lo que pasa? Si se acuerdan del mecanismo para el sistema de enfriamiento, ¿verdad? Donde usamos un líquido que cambia de fase, ¿verdad? Un material enfriante que cambia de fase. Y yo puedo enfriar el interior de la refri, pero tengo que calentar el resto del mundo. Y cuando yo veo, está bien, dentro de la refri la entropía disminuye. Tanto así que el agua se congela, o sea, las moléculas que están en, en un estado con muchos órdenes posibles, o sea, un estado líquido en donde toda molécula puede estar donde le dé la gana, moviéndose a la velocidad que le dé la gana, lo estoy congelando, ¿verdad? Al solidificar, ¿qué estoy haciendo? Estoy obligando a que las moléculas, en vez de estar donde les dé la gana, estén en una posición fija dentro de un cristal. Y además, en vez de tener cualquier velocidad posible, estoy reduciendo la cantidad de velocidades disponibles. Estoy disminuyendo la entropía. Alguien diría, ah, es un estado más ordenado. No, no, es un estado con menos variedad posible, ¿verdad? Entonces, sí, al agua yo le estoy disminuyendo la entropía. Eso no es difícil. La cuestión es que entonces la entropía que yo le logro disminuir al agua, la aumenta el universo. ¿Verdad? La aumenta el aire porque estoy calentando el aire, estoy cambiando la fase del material enfriante, ¿verdad? Entonces, sí, yo puedo disminuir la entropía en un lugar, pero aumenta la entropía del otro. Entonces, sí, usted puede ordenar su cuarto, y su cuarto queda con el orden, el único orden que su mamá piensa que su cuarto tiene que tener. Excelente, pero ¿qué pasó? Di, usted queda sudado, sucio, cansado, ¿ves? Su entropía aumentó. Usted le dice a su mamá, no, mira, es que al final de cuentas la entropía va a aumentar. O bueno, usted se baña y que se lo lleve la entropía al agua. Pero el punto es, la entropía solamente aumenta. ¿Y qué tiene que ver esto con el calor? Bueno, con el calor, que el calor solamente va de lo caliente a lo frío, tiene que ver porque entonces la entropía me establece la dirección en la cual los sistemas evolucionan. O sea, si yo pongo un video, les pongo el siguiente video. Usted ve un video donde hay una mesa con un charquito de agua sobre la mesa. Y usted ve que del charquito de agua se empieza a levantar un cubo de hielo y gotitas de agua empiezan a ir por la pared del hielo y se solidifican en el cubito y termina el video con un cubo de hielo. Y yo les pregunto, ¿este video está puesto al derecho o en reversa? ¿Ustedes qué me dicen? Fabricio abrió el micrófono y lo volvió a cerrar y no escuché absolutamente nada. En reversa, exacto. Entonces, ¿por qué sé que va en reversa? Bueno, porque ya acabo de hablar un montón de rato sobre cómo rayos congelar el agua es disminuir la entropía. Entonces, usted reconoce evidentemente que un video va en reversa cuando es obvio que la entropía está disminuyendo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, ahora en redes sociales hay muchos videos, bueno, ya no, ahora lo que hay son videos de inteligencia artificial, pero bueno, hace unos añitos donde la inteligencia artificial no era tan buena, lo que había eran muchos videos de, qué sé yo, cosas como alguien tenía un carro levantado con
prensas hidráulicas y tiene la llanta y la está rebotando, rebota y ¡pah! La pone en los tornillos del espacio en donde va la llanta, ¿verdad? Y usted dice, esto no es posible. O sea, la probabilidad de que eso rebotando caiga y que las 5 tornillos entren en los 5 huequitos que tienen justamente el diámetro de cada uno de esos tornillos, o sea, me está jodiendo, ¿verdad? Y entonces uno sabe que el video está en reversa. Es muy fácil grabar. O por ejemplo, había gente caminando hacia atrás, hay un columpio moviéndose, la persona va caminando hacia atrás, salta y cae en el columpio y queda columpiándose. Evidentemente eso está en reversa. Y si la gente lo sabía hacer, se ponía algún tipo de gorro o algo por el estilo para que no se viera el pelo, pero si no lo sabían hacer, se veía claramente en donde el pelo iba hacia el lado contrario, ¿verdad? Si la persona estaba saltando hacia atrás para caer el columpio, el pelo tendría que ir hacia adelante la persona. Y usted veía claramente en donde la persona en el video salta hacia atrás y el pelo va hacia atrás. Y uno dice, espérese, eso no es entrópicamente correcto, ¿verdad? Si usted salta hacia atrás, el pelo va hacia adelante, si tiene pelo largo, ¿verdad? Entonces, es fácil ver si el video va en derecho o al revés. Ahora, hay situaciones donde no. Por ejemplo, yo les pongo el siguiente video. Usted empieza viendo una pared en blanco. Y de pronto, por la parte arriba del encuadre del video, empieza a aparecer una bola de tenis que va cada vez más rápido, cada vez más rápido, cada vez más rápido, hasta que pasa por debajo y desaparece, ¿verdad? O sea, va en línea recta hacia abajo, empieza a aparecer de despacito, cada vez va más rápido, más rápido, más rápido y desaparece abajo. Pregunta, ¿está ese video al derecho o en reversa? ¿Se entiende el video que estoy imaginando? Si no se entiende, digan, no, profesor, no se entendió de qué rayos está hablando usted. Podría repetirlo, sí, claro. Voy a hacer un dibujito, ya que dice tantas monedas. Voy a ver monedas. Entonces, este es el encuadre del video. ¿Qué se me está agarrando en el borde? Un segundo. Vamos todo esto, a ver si me agarra el borde como lo quiero. Ok, entonces, esos son 4 encuadres del video que usted entonces lo que hizo fue tomarle pantallazos, usted lo metió en su computadora y dijo, bueno, cada 5 segundos voy a tomar un pantallazo. Entonces en el primer encuadre estaba el bichillo acá, con su centro aquí. Voy a dibujar el centro solamente como para que sea fácil comparar entre encuadre y encuadre. En el segundo encuadre estaba el bichillo como por acá. O sea, su centro está como acá. En el tercer encuadre está el bichillo como por acá. Su centro como por acá. Y en el último encuadre ya no se ve. Que justo acaba de desaparecer. Está aquí justamente abajo. Y evidentemente la moneda debería estar siempre en la misma. Pero entonces, esto fue cuando el video dice t igual 0 segundos, t igual 5.0000, no, punto 0.
Eso sería como lo que su reproductor de videos decía cuando se tomó estos pantallazos. Esta entonces decía 10 puntos de no, 00.00. Esta decía 15. Bueno, en realidad tendría más sentido si lo hago así. Pero no importa, mientras corrijo estos tiempos para que tengan como sentido. Y ahora se entiende un poco mejor lo que yo quería que ustedes vieran en el video. Sí, perfecto. Y entonces, usted puede asegurarme con total certeza si este video está al derecho o en reversa. Al derecho, parece. Al derecho. Sí, todos están de acuerdo. No hay forma posible que esto vaya en reversa. Bueno, sí, sí, la tiraron desde abajo. Ajá, exacto. Esto podría ser el video de una moneda que usted soltó, ¿verdad? Porque estas son monedas. Una moneda que usted soltó, ¿verdad? Usted la tenía contra la pared y la soltó. Y usted grabó cómo cayó. O usted pudo haber tenido un dispositivo abajo que disparó la moneda empezó a subir y como va en caída libre, cada vez va más despacio. ¿Cierto? Las líneas horizontales las pongo solamente como para que sea bastante evidente que va cada vez más despacio o cada vez más rápido. Eh, yo no puedo asegurar cuál es de los dos es lo que está pasando. Esto es una situación de física uno. Y esto pasa con absolutamente todos los mecanismos, todos los sistemas que hemos analizado hasta este momento en los cursos de física general. Absolutamente todos, yo no puedo asegurar si van en derecho o en reversa. Lo único que me puede asegurar si va al derecho o en reversa es si es un sistema en donde la entropía aumenta. Entonces, si la entropía aumenta, yo sé que va al derecho. Por eso yo sé que la entropía aumenta cuando el calor sale de lo caliente y entra en lo frío. Porque si no, estaría disminuyendo la entropía de lo frío y no tiene sentido. Es cierto, cuando el calor sale de lo caliente, la entropía de lo caliente disminuye ligeramente, pero la entropía de lo frío aumenta tanto que eso es lo natural. O sea, sí, cuando yo tengo mi cubito de hielo sobre la mesa, evidentemente la mesa se enfría, el aire se enfría, pero el cubito se derrite. La cantidad de entropía que aumenta en el cubito es exagerada comparado con la cantidad de entropía que va a disminuir el aire. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que la entropía aumente o se mantenga tiene que ver con que el calor va en una dirección natural. ¿Ok? Es lo mismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que todo el calor no se puede convertir en trabajo? O sea, que el calor que usted emplea, sí o sí, eh, va a desperdiciar calor. Tiene que ver con la entropía. ¿Por qué? Porque cuando entonces usted tiene energía en forma de calor. La energía en forma de calor es una energía que está transfiriéndose de un lado al otro, por un lado, y por otro lado, cuando llega, lo que hace es aumentar la energía térmica, o sea, las moléculas se mueven más. Yo no puedo simple y sencillamente reacomodar ese orden de las moléculas en la dirección que yo quiero. Por ejemplo, cuando yo exploto la gasolina en el pistón, en el cilindro del motor, para que empuje el pistón, yo no le puedo decir a las moléculas, vean moléculas, cuando ustedes explotan, exploten hacia abajo, ¿ok? Y se mueven hacia abajo para que empujen el pistón. ¿Listo? No tiene sentido. ¿Verdad? El gas explota y las moléculas se mueven en todas las direcciones. Solo aquellas moléculas que se movían hacia abajo chocan contra el pistón, transfiriendo cantidad de movimiento, empujando el pistón, y solo esa porción de moléculas va a hacer trabajo. ¿Qué hacen del resto de moléculas? De chocar con el resto de paredes. ¿Y qué va a pasar? De que su cantidad de movimiento se transfiere a esas otras paredes. O sea, se va a calentar el motor.
Yo no puedo obligar a que cuando sucede un proceso natural, como la explosión de la gasolina o la expansión del diésel, yo no puedo obligar a que se dé en una forma ordenada. Yo sé que regreso a la mala definición de ordenado, pero digamos, yo no puedo escoger cuál es el acomodo que va a terminar teniendo las moléculas. Por eso yo no puedo decir, claro, si sucede algo natural donde la entropía aumenta, va a aumentar en el sentido en donde me va a favorecer mi trabajo. No, ¿verdad? La entropía va a aumentar en todos los sentidos posibles, de forma aleatoria. Ya lo habíamos dicho, la probabilidad de que las moléculas vayan en una dirección es la misma para todas las direcciones. No tengo forma de aumentar la probabilidad. Podría poner un campo magnético o un campo eléctrico y ionizar a las moléculas y entonces igual no, no voy a obligar a todo el mundo que vaya a la misma dirección. Por eso es que la entropía tiene que ver también con que no puedo calcular, no puedo convertir todo el trabajo, perdón, todo el calor en trabajo. Voy a poner, estoy analizando, me quedé con la idea de que estos cuadros no se entienden. ¿Verdad? Entonces, por eso es que la entropía es la cantidad que me está definiendo la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Por eso es que esto tiene que ver con los motores y las máquinas de enfriamiento y de calefacción. ¿Sí? ¿Queda claro qué es la entropía? O menos confuso qué es la entropía, por lo menos. Sí, perfecto. ¿No? ¿Y cómo lo calculo? Bueno, cómo lo calculo ya lo teníamos, ¿verdad? Hagamos algunos ejemplos diferentes. Porque, bueno, copiamos todas las fórmulas que teníamos hasta el momento, solo como por completitud. Y así repasamos. Entonces, cálculo de entropía. Ya no sé escribir qué es esto. Cálculo de entropía. Entonces, habíamos dicho, un proceso adiabático, ¿cuánto cambia la entropía? El proceso adiabático, ¿cuánto cambia la entropía? Aquí estamos repasando. Cero. Perfecto. Ahora esa era la idea del adiabático. No hay calor, entonces la entropía no cambia. O sea, uno podría decir, la caída libre, es una forma rara de decirlo, pero la caída libre es un proceso adiabático. ¿Por qué? Porque la entropía no cambia. Por eso es que yo no puedo decir si va hacia arriba o si va para abajo. Es lo mismo como va para abajo que como va para arriba, porque es un proceso adiabático. Claro, decir que la caída libre es un proceso adiabático, eh, una vez más, es sacar una bazooka para analizar un proceso que ya ustedes saben de memoria cómo analizar. Vamos al siguiente proceso más sencillo, en el proceso isotérmico. ¿Cómo calculaba yo el cambio de entropía en un proceso isotérmico entonces? El calor entre
la temperatura, ¿verdad? Porque, de nada, la integral, la temperatura sale la integral. Muy bien. Y ahora, los procesos adiabáticos. Proceso adiabático. Se parece mucho al proceso isocórico. ¿Cómo lo calculo aquí? Estos procesos que, ¿cómo era el calculillo? Esa es la integral de dq. Ok. Aquí sí tengo que hacer la integral, ¿verdad? Del dq entre t. Pero ¿cómo calculo el dq? En todo proceso adiabático, perdón, adiabático no, ¿qué estoy pasando aquí? No, era isobárico. En todo proceso isobárico, el dq es el mismo. ¿Cómo calculo el dq en el proceso isobárico? Bueno, NSP, logaritmo natural de temperaturas. NCP, ajá, y logaritmo natural, ¿verdad? Porque quedaba dt. Entonces, quería temperatura final entre temperatura inicial. Bueno, porque el dq queda NCP dt. Y en el proceso isocórico, entonces, ¿qué cambiaba? Con CU. CV, ¿verdad? Perfecto. Entonces, estos son los que vimos la clase pasada. Normalmente estos son los únicos que uno comenta en clase. ¿Por qué? Bueno, porque uno dice, claro, todo lo demás es exactamente igual. Después uno lo pregunta en el examen y se da cuenta que no. Aunque sea exactamente igual, probablemente si ustedes nunca lo han pensado, con el estrés del examen, no lo van a pensar. Entonces, regresemos a ver qué otros procesos hemos hecho acá. ¿Verdad? Esto era para gases. Entonces, estos son bien gases. Calculamos otros calores. A ver, ¿dónde calculamos calor? Por ejemplo, un proceso que se parece mucho al isobárico y al isocórico, y de hecho uno lo analiza como isocórico, era cuando el calor asociado al aumento de temperatura. ¿Cómo calculo el calor asociado al aumento de temperatura? Para un sólido, para un líquido. ¿Verdad? Que eso es del tema anterior, el tema de calor. Este calor, ¿cómo se calculaba? Masa por calor específico por cambio de temperatura. Masa, calor específico, cambio de temperatura. Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿cuál será el diferencial de calor? Bueno, la masa yo no la puedo hacer infinitamente pequeña, bueno, sí, pero no. El calor específico no tiene sentido, pero sí puedo hacer cambios infinitamente pequeños de temperatura. Entonces, ahora sí, aplicamos, un segundo. Voy a guardar esto y voy a tratar de copiar, a ver si el programa no se enoja conmigo. Sí, se enojó. Necesito, necesito cambiar esta. Bueno, no importa. Entonces, ya ahora sí puedo copiar. Decimos, y aplicamos esto. Y entonces, ahora sí, lo único que cambia es que en vez de la M tengo M y en vez de C mayúscula C minúscula. Listo. ¿Lo ven? ¿A alguien le queda una duda de por qué queda logaritmo? Porque eso sería lo peor de todo. Así que yo voy a la fórmula que ustedes no lo entiendan y no me pregunten por qué es el logaritmo. Profe, Ajá. ese es la entropía debido al cambio de temperatura. Así quedaría.
Ajá, esa sería la entropía cuando yo digo tengo agua que pasó de 80 grados Celsius a 20 grados Celsius. ¿Cuánto cambió la entropía del agua? Esta. ¿Sí? ¿Qué otra fórmula de calor les di con este tema, justo después de este tema? ¿Cuál era el otro modelo que usamos para calcular calor en sólidos y líquidos? Ángel, dígame. Profe, esa es la que se utiliza, por ejemplo, con el ejemplo del examen pasado, que teníamos dos barras de metal que se levantaba una y hacían un triángulo, pero que nos daban como básicamente todo para calcular eso, pero después nos decían calcule la entropía de ese sistema, era hacer eso. Más o menos para ver, creo que sí, tiene que ver con esto. Ahorita lo analizamos porque eso era expansión térmica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la expansión térmica? Entra calor y cambia la temperatura. Entonces, sí, yo tengo que ver cuál es el calor específico de ese material para ver cuánto calor le entró y esta sería la fórmula. Ajá. Entonces, sí, esto también aplica, ¿verdad? Esto aplica, entonces, aplica al calentar, o sea, al expandir térmicamente. Oh, en un segundo. Vale. Voy a cambiar la letra esto que está horrible, esa fuente. Más bonito. ¿Verdad? Entonces sí, cuando hay una expansión térmica es calor que entra por cambio de temperatura. ¿Cuál otra fórmula de calor les he enseñado en este curso? ¿Dónde aplicamos otro modelo para el calor? Era la masa por el calor latente. Sí, perdón, no vi el chat, estaba viendo el piso. Sí, exacto, el cambio de fase. Cambio de fase y... un segundo. Cambio de fase, entonces tenemos que sí, ¿verdad? El calor es igual a masa por calor latente. Pregunta, ¿este calor depende de la temperatura? No, porque es lo que, el calor que se necesita para pasar X cantidad de masa de la fase. Entonces, todo cambio de fase es un proceso isotérmico. Entonces, ¿cómo le calculo yo el cambio de la entropía a un proceso isotérmico? Nada, calor entre temperatura. Y listo, se acabó la historia. No, ¿qué estoy haciendo? Un segundo. Ajá. Creo que me pasé. Sí, aquí está en griego, delta. Entonces, todo proceso isotérmico, ya dijimos, es simplemente el calor entre la temperatura. En este caso, el calor lo estoy calculando como M por L, ¿verdad? Y si es un cambio de fase en donde la L es positiva, el delta S es positivo. Si es un cambio de fase en donde la L es negativa, el delta S es negativo y listo. ¿Verdad? Y la temperatura que usa es la temperatura del cambio de fase. Sí. Ahora, hay cosas locas. Por ejemplo, hagamos el siguiente ejercicio, que voy a tratar de simular un ejercicio que salió justo en el examen pasado, del semestre pasado. Entonces digo, ok, tengo una pared de 3 por 5 metros de ladrillo. Y yo sé que la conductividad térmica del ladrillo es de 0.72, porque acabo de resolver un ejercicio de eso con el grupo de la mañana. Y eso está en julios por metro por segundo por grado Celsius. Ok, listo. Y entonces digo, ok, ¿cuál es el grosor de un ladrillo? ¿Alguien de civil? O demasiado prejuicio pensar que porque estudian civil saben Yo, más o profe, menos.
¿Cuál es el tamaño de un ladrillo? 12 centímetros por 20 por 40 de largo. Yo sabía que los de civil no me iban a decepcionar. 12 por 20 por 40. O sea, 12 es el ancho. Sí, 12.5 de ancho. Entonces, decimos considerando que el ancho de cada ladrillo es de 12.5 centímetros. Ajá. Vamos a calcular varias cosas. Son dos comas. Lo primero, ¿cuál es la potencia, o bueno, el ritmo? ¿Cuál es el ritmo al cual pasa calor por la pared si en el exterior está a, qué sé yo, pongámosle 38 grados, por decir algo, y el interior se logró que se mantuviera a 28, ahí más o menos decente? Esa es la parte A, ahí lo hacemos. Parte B, ¿cuánto cambia la entropía de la habitación? Porque así lo preguntaría un físico. Y usted diría, ¿qué se refiere con la habitación? ¡Ah! Bueno, estamos hablando del aire, ¿verdad? Pero bueno, primero calculemos la parte A, que es la parte sencilla, en donde usted gana puntos. Esto es formulazo. ¿Cuál es la fórmula? MC delta. No. ¿Qué estoy pidiendo? Esa sería, el MC delta T sería la fórmula para calcular el calor que le entra a un material cuando cambió de temperatura. O el calor que sale del material cuando cambió de temperatura. Pero yo no estoy calculando eso. La pregunta es, ¿cuál es el ritmo con el cual pasa calor por la pared? O sea, me están pidiendo qué cantidad física. Potencia. Exacto. Usted no está, bueno, no importa. Potencia. Eh, exacto, potencia. ¿Y cómo calculo la potencia? Profe, ¿se cuenta como si está en paralelo? Porque hay que tomar cada ladrillo. Bueno, No, bueno, sí, pero vean que no estoy distinguiendo cada ladrillo por aparte, ¿verdad? Yo no quiero ver la potencia de un ladrillo. Vamos a tomarlo con la pared por completo, ¿verdad? Del área de 3 metros por 5 metros, ¿verdad? 3 de alto por 5 de ancho, directamente. Bueno, podría calcular cuál es el ritmo con el cual pasa el calor por cada ladrillo, pero, pero no, vamos a tomar. eh, Igual estamos suponiendo que el ladrillo está lleno de material, ¿verdad? Del concreto, lo cual es mentira, ¿verdad? Depende del sistema de construcción, puede tener bolsitas de aire, eso ayuda a que no pase tanto calor. Pero bueno, no importa. Lo vamos a pensar con la pared completa, entonces es conductividad por el área, por el cambio de temperatura. Pongámoslo así, temperatura caliente menos eh, temperatura caliente menos temperatura fría, entre el largo, ¿verdad? El ancho, el grosor que tiene que pasar el calor. Y nada, este es el formulazo, listo, lo podemos calcular por acá, dice más o menos así, 0.72 por 3 por 5, por el cambio de temperatura es de 38 a 28, entre el grosor lo tenemos que pasar a metros, 0.125. Y entonces, ¿cómo es? 0.72 por 3 por 5 por 10 entre
0.125 me da una potencia de 864 watts. Que igual, como les digo, esto está exagerado porque en la vida real los ladrillos tienen espacios vacíos. 684, ¿cierto? 864 watts. Listo. Entonces, nada del otro mundo. Ahora, la pregunta es, la parte B, ¿cuánto cambia la entropía de la habitación? Entonces, la cosa aquí sería, ¿cuánto calor entra en la habitación cada segundo? ¿Cuánto calor entra en la habitación cada segundo? Los 864, exacto. Entonces entran 864 julios. Pregunta, ¿será que la habitación en un segundo cambia de temperatura? Alguien puso un check y pusieron no, ¿verdad? No. Exacto, ¿no? La habitación no va a cambiar de temperatura en un segundo. Entonces digo, bueno, en un segundo la temperatura se mantiene. ¿Ok? Si la temperatura se mantiene, ¿qué tipo de proceso está sucediendo? Práctico, leía. No, isotérmico. No, porque la temperatura se mantiene. Entonces, ¿por qué se mantiene? Porque estoy diciendo que en un segundo no es suficiente tiempo para que esa energía le llegue a todas las moléculas como para que cambie la temperatura. Ahora, usted podría decir, bueno, no, pero es que, a ver, profesor, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque la presión es ¿cómo es esa diabat? La presión de la habitación se mantiene constante, porque la habitación siempre va a tener presión constante, entonces en realidad decir que es un proceso isotérmico está mal, tendría que ser un proceso isobárico. Pero entonces, ¿cuánto cambia la temperatura en un segundo? Veamos cuánto cambia. Pues, hagamos lo siguiente, calculemos. A ver. Si suponemos que lo que se mantiene constante es la presión, entonces el calor tiene que ser igual a la cantidad de moles por Cp por el cambio de temperatura. ¿Dónde está el de? Ok. Y aquí es donde viene la pregunta complicada. ¿Cuántos moles tiene esa habitación? Ok. Entonces, vamos a suponer, aquí también tendríamos que suponer una cosa más, ¿verdad? Si la pared tiene, dijimos, es una pared de 3 metros de alto. Estos son los 3 metros. Y tiene 5 metros de largo. Aquí me disculpan el pésimo dibujo con perspectiva. Ajá. Y entonces estos son los 5 metros. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántos moles del otro lado se calientan?
No, supongamos que solamente se calientan los, ¿verdad? Porque aquí está el grosor de la pared, más o menos. Tratamos de darle aquí un poquito de perspectiva a esta cosa. Esto tiene como 7 puntos de fuga. Y entonces digo, bueno, ok, esta es la pared. Ok, ¿y cuántos moles, vuelvo a mi pregunta, cuántos moles le estoy dando del otro lado? Voy a suponer que solamente el aire que está acá en alguna, aquí, solo este aire, démosle un color horriblemente celeste. No, este está horrible, ese celeste. Entonces, si eso es aire, va, pongámoslo gris. Muy bien, eso es el aire. Entonces, ¿cuánto? Voy a decir que solo esa masa de aire que está en contacto con la pared se va a calentar. Ok. ¿Qué grosor le damos? Bueno, porque ya yo sé que entonces esto tiene aquí 5 metros, tiene aquí 3 metros, pero ocupo darle un volumen para, ¿verdad? Porque la presión, ya sé que la presión es una atmósfera. La temperatura inicial, ya sé que es 28 Celsius. Y entonces con esto y gas ideal puedo calcular los moles. Entonces, ¿qué grosor le damos aquí? En un segundo, ¿cuántas moléculas cerca de la pared se podrían calentar? ¿Las primeras 10 centímetros o 10 centímetros es mucho? ¿Qué opinan ustedes? Aquí estoy bateando, así que ocupo que baten conmigo. ¿Cuántos centímetros de aire se calentan en un centímetro? 7 centímetros. Ok, está bien. Démosle 7. Entonces, el volumen del aire va a ser 0.07 por 5 por 3. Entonces, calculemos los moles. Sería PV entre RT. Entonces, los moles son 100.325 por ese volumen horrible. 0.07 por 5 por 3. Que están, si sumo aquí esto, 273, ¿verdad? Dirían 290, 300, 301.15 Kelvin, si podría hacer sumar. Ay, por favor, no confíen en mi capacidad de sumar a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, ¿qué hora es? 12 del día. No confío en mi capacidad de suma. Y puse un 1, era un 3. ¿Ve? No confío. 301.15 por 8,314. Veamos cuántos moles son esos. Entonces dice 100.325 por 0.07 por 3 por 5. ¿Listo? Dividido entre 301.15 por 8,314. Hay algo que está mal acá. No importa. 42 moles. Un montón. 42.5 moles. Ok, y entonces ahora la pregunta sería, bueno, ok, ¿y cuánto aumenta la temperatura? Bueno, entonces el cambio de la temperatura va a ser el calor que entró entre los moles que hay y el CP. Ahora esto es aire. Veamos si el libro, déjenme ver aquí en el libro que está abierto, si me da un CP para aire. Temperatura, calor latente, calor específico. A ver. Según el libro, no, calor específico, no, eso es lo que ando buscando. Primera ley. Según el libro, ahora sí. No, esto es conductividad. ¿De? La R.
Punto de fusión, ok. Calor latente, aquí está. Calor específico. ¡Rayos! No me da la capacidad calorífica. Veámoslo en el siguiente capítulo. Molar, ¿no? Aquí está, calor específico. Ok. Voy a copiar esta tablita. No, ya que lo estamos haciendo, a ver si la cosa aumenta, hagámoslo bien. Entonces, voy a poner en chiquitito esta tablita por acá. ¿Qué es lo que pasa? A ver, el aire tiene helio, argón, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. ¿En qué configuración? A ver, porcentaje de cada gas en el aire. Entonces, según física.diaonía, le va a creer, porque sí, el aire es 78.08% de nitrógeno más 20.95% de oxígeno más un 0.95% de argón más un 0.04 de cosas como dióxido de carbono. Yo sé que eso no se entiende, perdón. Ok. Para que los químicos no se desesperen, pongamos aquí sus índices. Muy bien, qué bonito. Y entonces, digamos que el CP del aire es la combinación porcentual de esto. Entonces es un 78.08% del nitrógeno, que es 29.1. Bueno, entonces le voy a correr la coma acá. Nitrógeno, 29.1 más un 0.20% del oxígeno, que el oxígeno dice que es 29.4, más un 0.0095% del argón, que es 20.8, más un 0.0004, eso sería el 0.04% del dióxido de carbono, que es 37. Déjenme cambiar esto por asterisco. Uy, no. Entonces, calculemos cuánto es este CP combinado. No era eso lo que quería hacer. Ajá. Entonces, disculpen. 0.7808 por 29.1 más 0.2095 por 29.4 más 0.0095 por 20.8 más 0.0004 por 37. Me dice que entonces el CP del aire anda por ahí en promedio, más o menos. Una primera aproximación de 29.1. Hubiéramos usado nitrógeno. No importa. 29.1 julios por mol por Kelvin. Ok. Entonces, listo, ya podemos calcular esto. Bueno, para esa porción de aire que se calienta, decimos, ok, ¿cuánto sería el cambio de temperatura? Sería, ¿cuánto fue el calor que entra? 864 julios, que recuerden que eso no es nada. Entre 42.5 moles por 29.1. Vamos a un por más bonito. Ajá.
Bueno, entonces decimos, ¿cómo es? 864 entre 42.5 por 29.1. Tendría que estar entre paréntesis. Aumenta medio grado de temperatura. Ahora, eso es solamente el aire que está ahí a la par. El resto de la habitación se mantiene. ¿Verdad? Ahora vamos, ¿qué pasa si hubiéramos seguido con esto de que es un proceso isotérmico? Si es un proceso isotérmico, el cambio de entropía en la habitación es simplemente calor entre temperatura, que era 864 entre, tiene que estar en Kelvin, ¿dónde estaba en Kelvin? 301.15. No, sería Python. Ahora vamos a Python otra vez. 864 entre 301.15 me da 2.87. Julios por Kelvin. Y en cambio, para esta porción de aire, si este es el cambio de temperatura que sufre, entonces, bueno, este cambio es lo mismo en Celsius que en Kelvin, entonces lo voy a pasar de a Kelvin. Entonces el cambio de entropía, como este otro lo estamos calculando como presión constante, sería la cantidad de moles por el Cp por el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. O sea, tengo 42.5 por el 29.1 por logaritmo natural de la temperatura final sería 301.15 más 0.699 y esto dividido entre 301.15. Entonces veamos qué dice Python sobre esto. Entonces 42.5 por 29.1 por el logaritmo de 301.15 más 0.699 entre 301.15. 2.67. Y por eso, mis queridos estudiantes, es que sí parece que es más fácil por el otro lado. Probablemente sea más fácil por el otro lado. Ok, me ponen por ahí, profe, se depende de una constante, dependiendo si es diatómico o así. Sí y no, ¿verdad? Depende del gas, ¿verdad? El gas puede afectarme eso. Sí. Para gases reales, no es exactamente. De hecho, vea que los diatómicos cambian aquí un toquecito. No es exactamente lo que habíamos visto. Eso del constante para el diatómico de 5R medios es para un gas ideal, ideal, ideal. Pero aquí, como lo estamos haciendo un poco más realista. Pero sí, entonces, esto salió más o menos en el examen. Lo que se esperaba era que usted dijera que la temperatura de la habitación es constante porque 864 julios no va a calentar una habitación en un segundo. Pero bueno. ¿Dudas?
Veámosle el lado positivo, hacer todo este cálculo, ya vieron cómo se hubiera hecho si la presión es constante. Vean que hay varias pistas que me dicen por qué no es la presión constante, o por qué no lo analizo con presión constante. Primero que nada, no me están diciendo cuál es el grosor de la habitación, el tamaño total de la habitación, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, que usted diga, ok, la temperatura en la habitación se va a mantener constante. Y necesito los moles, si no, ¿cómo rayos voy a calentar el aumento de temperatura? Y sin el aumento de temperatura no puedo calcular la entropía. Bueno. Pero bueno, estamos. Por lo menos sirvió como ejercicio para practicar todo un poco. Y bueno, cualquier cosa, por favor, estén pendientes del correo. No sé si el viernes se mantenga la clase virtual o no. El viernes continuamos haciendo prácticas sobre esto. El viernes nos dedicamos solo a ejercicios. Estamos. Bueno, nos vemos entonces. Que tengan bonita tarde. Y Muchas gracias. puro bien. Profe, Muchas gracias, preguntaron profe. que si sería toda la materia. Sí, ya con esto cubrimos capítulo 20, ¿qué? 21. Ya terminamos el libro volumen 1. Ya lo único que queda es practicar para el examen. ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen? El otro fin de semana, ¿verdad? De esta noche. Sí, el otro sábado, sí. De ahí sí. El viernes vemos ejercicios ¿y cómo se llama esto? La otra semana hay que ver materia nueva, me parece. ¿Para qué me daban el ancho ladrillo? El ancho ladrillo es para, ¿verdad? Yo lo ocupaba aquí. Lo voy a poner aquí 0.125. Porque yo necesito saber cuál es el largo por el cual pasa el calor, ¿verdad? Para poder calcular la potencia. Por eso me estaban dando, por eso solicité el ancho de ladrillo. Sí, yo les voy a pasar este documento para que lo tengan por ahí a mano. ¿Y por dónde se los paso? Se los voy a mandar al correo. Así que estén atentos al correo. Ok, profe, gracias. Por ahí, nos vemos. Gracias, profe. Profe, la consulta, ¿cómo va a ser? Uy, la consulta, sí es cierto, ustedes tienen consultas. ¿Podemos hacerlo virtual? Igual a la una. Sí, Ok, sí, sí. Usemos este mismo link. No sé si, supongo que puede volver a funcionar. ok, perfecto. Gracias, profe. Por ahí.